Ok, entonces vamos a analizar la respuesta al escalón y la respuesta al impulso de algunos sistemas. Por ejemplo, para esta primera opción tenemos que la salida de un sistema es igual a la entrada. Entonces la respuesta al escalón significa calcular la salida del sistema cuando la entrada que se manifiesta es un escalón unitario. Entonces, pues claramente esta sería la gráfica de la entrada. Y como la salida es igual a la entrada, pues la salida es nuevamente un escalón unitario. Entonces, la respuesta a este escalón es el propio escalón por la estructura del sistema. En términos analíticos, basta tomar la entrada y sustituir en la fórmula del sistema que esto es un escalón y simplificar. En este caso no es necesario simplificar nada porque la salida es igual a la entrada. Ya conocemos la respuesta al escalón. De manera similar, nos piden calcular la respuesta al impulso. ¿Qué significa eso? Vamos a ver cuál es la salida cuando en la entrada del sistema se manifiesta un impulso. Analíticamente, pues lo que hacemos es que en la estructura de la relación entrada-salida, en la entrada sustituimos por un impulso y simplificamos. Aquí no es necesario, pues como observamos la salida es igual a la entrada, entonces la respuesta al impulso es el mismo impulso. Normalmente algunos autores, no sé si aquí se alcance a ver, pero algunos autores a la salida de un sistema, cuando la salida corresponde a una entrada de impulso, la escriben como HDT. Entonces es una convención que yo seguiré, es decir, para no decir esta fórmula corresponde a la salida del sistema cuando la entrada es un impulso, decimos la HDT del sistema. ¿Ok? Entonces es una notación que es relativamente estándar, no es tan estándar, depende del autor. Pero bueno, esa sería en este caso nuestra notación. Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos la salida de un sistema que es igual a la derivada de la entrada, ¿ok? Y bueno, la derivas con alguna letra, en este caso se eligió la U y después evaluamos en t igual a U igual a t, ¿no? Para ver que al final esta salida dependa de la entrada. Entonces, bueno, la respuesta al escalón de este sistema, pues entonces entra en el sistema un escalón unitario, le hacemos esta modificación y pues habría que derivar un escalón, ¿no? Pero la derivada de un escalón con respecto del tiempo, pues es una delta de Dirac. Entonces la respuesta al escalón para este sistema es un impulso, ¿ok? ¿Eso por qué? Bueno, porque se sustituye la entrada en el sistema que es un escalón y cuando se habló de la delta en videos anteriores, pues se comentó que una de sus propiedades es esta relación que tiene con el escalón. Ok, ahora la respuesta al impulso del sistema. Pues lo que se tiene sería que ingresamos al sistema un impulso y analíticamente calculamos la salida, pues sustituyendo aquí el impulso. La derivada de un impulso, en notación sería delta prima y se conoce como doblete. Un doblete geométricamente se representa como una delta de Dirac en el origen y una delta hacia los negativos un poco después del origen. ¿Sí? Esta sería la representación geométrica de un doblete. Tiene propiedades analíticas como las tiene la delta de Dirac para operar con otras señales que por el momento no nos interesa abordarlas. Solamente es para tener la idea de cómo se ve geométricamente un doblete, cómo se llama y cómo se calcularía analíticamente. Ok, ahora vamos con este otro sistema. Este es un sistema en tiempo discreto. Recuerden que la notación que usamos de discretos entre corchetes. Y bueno, la respuesta al escalón para este sistema indicaría que, pues bueno, estamos em, pensando que se manifiesta en la entrada del sistema un escalón y queremos ver cómo reacciona el sistema. Analíticamente lo que tendremos que hacer es poner aquí un escalón, o sea, la X es un escalón. El sistema desplaza este escalón 2 unidades a la derecha y posteriormente lo multiplica por n. Recordemos que la gráfica de n en 0 vale 0, en 1 vale 1, en 2 vale 2, en 3 vale 3, en menos 1 vale menos 1, en menos 2 vale menos 2 y así sucesivamente. Esta es la gráfica de n y entonces lo que hace el sistema es tomar a la entrada, ¿ok? La entrada es este escalón, lo desplaza 2 unidades a la derecha, es decir, el escalón ahora comenzará no en 0 sino en 2 y de ahí posteriormente se va hacia la derecha, las alturas del escalón es un 1 y en 1, en 0 y en menos 1 tiene altura 0. Si multiplicamos punto por punto, entonces lo que hacemos es que solamente rescatamos desde el 2 hacia adelante, ¿no? Desde el 2 hacia adelante y antes son ceros. Entonces la respuesta al escalón del sistema es esta figura geométrica y analíticamente simplemente sustituimos en donde está la x un escalón, lo desplazamos 2 unidades y multiplicamos por n.
Aquí las cuentas no son tan arduas, vaya, en estos sistemas, ¿no? Es inmediata calcular la respuesta al escalón. Entonces entra un escalón y se transforma en esto. Ok, ahora la respuesta en impulso. Aquí al impulso nos referimos a la delta de Kronecker. Ok, y la delta de Kronecker, solo para recordar, o quien no esté familiarizado, la delta de Kronecker, esa sí es una función, no es una distribución como en el caso continuo, es una función que en cero vale un 1 y en los demás puntos vale cero. ¿Ok? Entonces esta sí es una función, todo se comporta de manera usual. Entonces un impulso nos referimos a la delta de Kronecker cuando hablamos en sistemas en tiempo discreto y lo que hace el sistema pues es simplemente desplazar la entrada 2 unidades a la derecha, entonces este impulso se desplaza 2 unidades a la derecha, o sea, está en cero, ahora va a estar en 2 y la multiplica posteriormente, la multiplica por n, aquí está, ¿no? Por n. Entonces, geométricamente aquí está el n, voy a pintar, este sería esto fue un escalón desplazado 2 unidades a la derecha, y por acá voy a pintar mi delta desplazada 2 unidades a la derecha, quedaré aquí. Aquí serían 2 y este tiene altura 1. Si este sí es una función en tiempo discreto, no hay mayor problema. Y hay que multiplicarla por n, ¿no? Entonces cuando la multiplicas por n, pues como vemos, pues todo se muere, ¿no? Solamente sobrevive el 2. Entonces solamente sobrevive el 2. Y la altura vale 2 cuando... y esto sería, sobrevive el 2 solamente multiplicado por delta de n menos 2. Recordemos que la definición de la delta discreta es la delta evaluada en cualquier argumento que no sea cero vale cero. Entonces, por ejemplo, la delta de 3, la delta de 4, la delta de 5, pues es cero. Pero la delta de 2, pues me queda la delta evaluada para delta de 2 menos 2 me queda delta evaluada en cero. Entonces, cuando n vale 2 es la única vez en la que el argumento de la delta vale cero. Cuando el argumento de la delta vale cero, eso vale un 1, que es el único punto que rescatas el 2. Esta propiedad se parece un poco a la de tiempo continuo, ¿no? Entonces, bueno, simplificando, resulta ser que este sistema, esta señal de entrada, la respuesta del impulso se convierte en un 2 localizado en n igual a 2. ¿Ok? Entonces lo denotamos analíticamente así, ¿no? Geométricamente es esto, estamos multiplicando la delta por la función n, entonces solamente sobrevive este puntito. ¿Ok? Y esa sería la respuesta al impulso. Entonces sería 2 delta de n menos 2 y esa sería la geometría. Ok, vamos a este otro sistema. Este otro sistema es relativamente más sencillo. Lo que hace este sistema es, este sistema toma la entrada y la recorre 2 unidades a la derecha y eso le llama la salida. Entonces en forma geométrica, en un sentido geométrico, la respuesta al escalón es entrar a un escalón y lo recorre 2 unidades a la derecha, que sería 1, 2. ¿Ok? Y esa sería la respuesta al escalón para este sistema. Y, y analíticamente, pues simplemente quitamos la x y ponemos una u, ¿no? Entonces la respuesta al escalón sería u n menos 2, porque es lo que hace el sistema, ¿no? Las entradas las desplazamos a la derecha. Entonces sería la respuesta al escalón de forma analítica. La respuesta al impulso para este sistema es en tiempo discreto, entonces pues hace lo mismo, ¿no? Dada una entrada, la desplaza 2 unidades a la derecha. Entonces el sistema toma esta entrada, la desplaza 2 unidades a la derecha, ¿ok? Y entonces esta sería la respuesta al impulso, ¿ok? Entonces esto sería geométricamente, analíticamente, pues lo que tenemos que hacer es sustituir la x por una delta. Esa delta, cuando pasa por el sistema la modifica de tal manera que la recorre 2 unidades a la derecha. Entonces la respuesta al impulso es delta de n menos 2. Okay. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video y continuamos con algunos otros ejemplos.